El doctor Miguel Vázquez descolgó sus gafas, las frotó con un pañuelo de seda y las volvió a colocar sobre la nariz. Un gesto pequeño, casi imperceptible, que sin embargo se clavó en Carmen Muñoz como una estaca helada. Había visto ese gesto antes, en películas, en la vida real, un presagio silencioso de noticias funestas. Tenía 72 años, había enviudado joven y construido una vida independiente y próspera en Toledo, regentando una pequeña librería que fue su refugio y su orgullo. Nunca le había temido la soledad, la había elegido, pero ahora, en esa fría consulta, la soledad adquiría una nueva dimensión, una sombra que se cernía sobre ella de un modo que jamás había imaginado. «Cáncer de páncreas», pronunció el doctor, la voz suave pero firme. «En una etapa muy avanzada, Carmen». Las palabras no sonaron, se desintegraron en el aire, dejando un vacío rugiente en su interior. El mundo pareció detenerse, encapsulado en el eco de ese diagnóstico. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas, solo un silencio abrumador que llenó cada rincón de la sala, incluso su propio pecho. Sus manos, que antes se aferraban al bolso, se aflojaron, cayendo inertes a los costados. Una única lágrima, tibia y solitaria, se deslizó por su mejilla izquierda, marcando el comienzo del adiós. No era una lágrima de miedo, sino de una profunda y extraña tristeza por la vida que se le escapaba, por los recuerdos aún por forjar, por el legado incierto que dejaría. Durante años, Carmen había medido su éxito por su independencia, por la casa que mantuvo, por el negocio que hizo florecer tras la inesperada muerte de su esposo. Se había enorgullecido de su autosuficiencia, de no necesitar a nadie. Había criado a sus 2 hijos, Javier y Enrique, con una mezcla de amor y la firmeza de quien sabe que debe prepararlos para el mundo. Pero ahora, con el tiempo menguando a cada respiración, se preguntaba qué quedaba de todo aquello. ¿Qué valor tenía la independencia, si al final uno se enfrentaba a la batalla más importante completamente sola? Había dedicado demasiado tiempo a la forja de su propio mundo y muy poco a nutrir los lazos que realmente importaban. Su mente viajó instantáneamente a sus hijos. Javier, el mayor, vivía en Madrid. Un hombre ambicioso, siempre ocupado, siempre con prisa. Las llamadas eran breves, las visitas esporádicas. Carmen sentía en sus huesos la frialdad de su distancia emocional, un abismo que, a pesar de los esfuerzos de ella, nunca había logrado cerrar. Javier se preocupaba por las apariencias, por su estatus, por el futuro de su propia familia, a menudo olvidando el presente de la suya. La última vez que lo vio, hace un mes, apenas la había mirado a los ojos, inmerso en una conversación telefónica sobre un negocio. Enrique, el menor, residía en Barcelona. Aunque la distancia física era mayor, Carmen sentía que su cariño era más genuino, aunque menos tangible. Sus conversaciones por teléfono eran más largas, más profundas, pero la distancia, al fin y al cabo, seguía siendo una barrera. Ninguno de los dos estaba aquí, en esta consulta, ni siquiera en Toledo. La vida de Carmen, construida con tanto esmero, de repente se sentía vacía en los márgenes de su propio legado. La pregunta ya no era qué dejaría, sino a quién le importaría de verdad. Y en ese instante, en ese silencio gélido de la verdad, Carmen sintió que sus prioridades, aquellas que con tanta vehemencia había defendido, comenzaban a desmoronarse. Los días que siguieron al diagnóstico fueron una niebla densa para Carmen, un torbellino de citas médicas y el eco constante de la palabra terminal. Pero a través de esa niebla, una figura emergió con una claridad inesperada. Lucía Ramírez, la esposa de Javier. Mientras sus hijos Javier en Madrid con mensajes esporádicos y evasivos y Enrique en Barcelona con llamadas cariñosas pero vacías de presencia se mantenían a distancia, Lucía se convirtió en su pilar inesperado. Fue ella quien la acompañó a la siguiente serie de pruebas, sosteniendo su mano con la ternura incondicional de una hija, no la formalidad distante de una nuera. En la sala de espera, o simplemente en casa,
Su sola presencia era un bálsamo, un hombro silencioso que ofrecía consuelo. Una tarde, el dolor abdominal se agudizó, volviéndose insoportable. Carmen se encogió en el sofá, pálida, intentando disimular su malestar, pero Lucía la encontró. Sin una palabra, con una intuición profunda, le preparó una infusión de manzanilla, le acercó una manta suave y se sentó a su lado. No hubo preguntas intrusivas ni consejos inútiles, solo la presencia cálida de alguien que se preocupaba de verdad. Lucía le acarició el cabello gris con una delicadeza que le recordó a Carmen los toques de su propia madre. Ese pequeño gesto rompió el dique de autosuficiencia que Carmen había construido. Sintió una punzada de vergüenza por haber juzgado a Lucía tan a la ligera en el pasado, viéndola solo como la esposa de Javier, sin reconocer la profundidad de su bondad ni la riqueza de su espíritu. En esos momentos de vulnerabilidad extrema, la mente de Carmen se llenaba de reflexiones agridulces. ¿De qué servían los lazos de sangre o el éxito si no había un alma dispuesta a compartir el peso de la enfermedad, la angustia de la incertidumbre? La frialdad y la distancia emocional de Javier dolían más que el propio diagnóstico, vaciando de contenido lo que ella antes había valorado en él. Las llamadas de Enrique, aunque cariñosas, no lograban disipar la soledad física que la atenazaba. Era Lucía, la forastera en el árbol genealógico, quien estaba allí, día tras día, ofreciendo su tiempo, paciencia y amor incondicional, demostrando que la verdadera conexión trascendía los apellidos. Carmen observaba a Lucía moverse por su casa con una naturalidad que antes le habría parecido una intromisión, pero que ahora agradecía profundamente. La veía cocinar, limpiar, mantenerla conectada con el pulso de la vida. Cada gesto de Lucía era un recordatorio silencioso de que el amor verdadero no se dictaba por el apellido, sino por la empatía sincera, la lealtad inquebrantable y la capacidad de estar presente de por ser por para el otro. Su devoción, desinteresada y pura, era un faro de luz en la oscuridad creciente de su enfermedad. Carmen, que siempre se había enorgullecido de su lucidez, ahora veía con una claridad dolorosa que había estado ciega a lo esencial. Comprendía que el verdadero legado trascendía lo material. Era el amor y el respeto que uno cosechaba en vida, una conexión que, para su sorpresa y profunda gratitud, estaba floreciendo donde menos la esperaba, en el corazón generoso de su nuera. Mientras Toledo se vestía con los tonos ocres del otoño, reflejando la melancolía que a veces embargaba a Carmen, en Madrid, Javier se movía en un torbellino de ambición. Para él la vida era una escalera que se ascendía sin mirar atrás, pisoteando incluso los cimientos de lo que creyó seguro. Una carrera frenética donde cada paso era medido con precisión. Su madre, su enfermedad, incluso su matrimonio, se habían convertido en notas a pie de página en la historia de su ascenso imparable, inconvenientes menores en un relato de éxito autoescrito. Fue en una de esas noches de networking, en un evento corporativo de alto perfil en un rascacielos reluciente, donde conoció a Patricia López. Alta, esbelta, con un corte de pelo impecable y una mirada calculadora bajo una sonrisa deslumbrante, Patricia no era solo hermosa, era un espejo de la ambición que Javier tanto admiraba en sí mismo, una extensión de su propia vanidad. Trabajaba en el mismo sector, y sus conversaciones iniciales, superficiales y llenas de bromas con doble sentido, rápidamente se transformaron en un juego de seducción mutua. Patricia, siempre buscando la próxima oportunidad de escalar, vio en Javier un trampolín prometedor. Javier, por su parte, se sintió rejuvenecido por su atención, por la chispa de lo prohibido que encendía su monótona rutina con Lucía. Los mensajes discretos se volvieron llamadas secretas. Los almuerzos de trabajo se extendieron hasta el anochecer. Y pronto, los encuentros clandestinos se tejieron en la trama de su nueva realidad, una que justificaba con la incesante búsqueda de su mejor versión. Su tiempo en Toledo, ya de por sí escaso, se redujo a la mínima expresión. Las llamadas a su madre eran más cortas, su voz cargada de una impaciencia apenas disimulada. Cuando Lucía le informaba del empeoramiento de la salud de Carmen,
Javier ofrecía una disculpa vaga. Ya lo sé. Estoy al tanto, Lucía. Pero tengo una agenda imposible. Un lamento superficial antes de cambiar rápidamente de tema a sus exitosos negocios o a los problemas hipotéticos que le causaban sus subordinados. Carmen sentía cómo esas palabras, vacías de consuelo, la relegaban a un segundo plano, una carga incómoda en su narrativa de éxito y disfrute personal, algo que prefería relegar al fondo de su mente, esperando que se resolviera sola o, mejor aún, que desapareciera sin esfuerzo por su parte. En Toledo, Lucía, con la sensibilidad que Carmen había llegado a apreciar tanto, no tardó en percibir el cambio. Javier siempre había sido un hombre reservado, enfocado en su trabajo, pero la nueva frialdad era diferente, más profunda, más distante, teñida de una evasión que antes no existía. Las excusas para no visitar a Carmen se multiplicaban con una transparencia dolorosa. Reuniones de última hora, viajes de negocios, inesperados, proyectos que no podían esperar. Las pocas veces que regresaba a casa, su mirada era esquiva, sus gestos tensos, como si cargara con un secreto pesado que lo consumía. El teléfono, antes un mero objeto funcional, se había convertido en una extensión de su mano, protegido con celo. Lucía notaba la forma en que él apartaba la pantalla cuando ella se acercaba, el tono de susurros al contestar llamadas en el balcón o en la habitación de invitados. Cada mensaje de texto que leía con disimulo, cada llamada, se clavaba en Lucía como astillas heladas. Una punzada de dolor y soledad se clavaba en su pecho cada vez, una sospecha que, a pesar de su insistencia, no lograba desterrar por completo, aunque su corazón se negaba a creerlo del todo. Intentó hablar con él, expresar sus preocupaciones, pero Javier la evadía con silencios fríos o con reproches velados sobre su excesiva sensibilidad y su necesidad de dramatizar las cosas. La frialdad de su esposo era un veneno lento que le corroía el alma, y el brillo de sus ojos, antes sereno, se opacaba con una tristeza contenida. Pero Lucía, con su lealtad inquebrantable y su deseo de no preocupar más a Carmen, se lo guardaba para sí misma, llevando el peso de esa incipiente traición en silencio. Pero Carmen Muñoz no era una mujer que se dejara engañar fácilmente. Su agudeza, a pesar de la enfermedad que la consumía, seguía intacta, quizás incluso más afilada por la proximidad de la muerte. Desde la quietud de su sillón observaba. Veía los ojos tristes de Lucía, que intentaban sonreír pero no llegaban a los labios, una sombra de angustia permanente en su mirada. Notaba la ausencia constante de Javier, los mensajes de texto que a veces llegaban en horarios extraños y que él leía con una discreción exagerada, las excusas cada vez más inverosímiles para no visitar. Una tarde, mientras Javier hablaba por teléfono en el jardín, con la voz baja y el cuerpo tenso, Carmen lo vio. Vio como una sonrisa de complicidad, una que nunca le dedicaba a Lucía ni a ella, florecía en sus labios mientras hablaba con esa socia tan recurrente que había empezado a mencionar. El reflejo en el cristal de la ventana le mostró la verdad cruda, una verdad innegable que se grabó a fuego en su alma. El dolor no era solo por la traición a Lucía, sino una profunda repulsa por la hipocresía de su propio hijo, por la fachada de éxito que ocultaba un vacío moral. La decepción, ya profunda por la lejanía de Javier, se solidificó en una amarga certeza. Su hijo mayor, el que creyó que la sucedería en todo, se estaba desmoronando moralmente ante sus ojos. Y lo peor de todo, estaba dañando a la única persona que realmente la cuidaba, con un amor desinteresado, a la mujer que, silenciosamente, se había convertido en su hija. Carmen se dio cuenta de que si quería proteger a Lucía y honrar el amor verdadero que la vida le había revelado en sus últimos días, tendría que ser ella quien actuara. La semilla de una decisión trascendental, ya plantada en su mente, comenzaba a germinar con fuerza, impulsada por la indignación, la gratitud y la innegable necesidad de justicia. El otoño se profundizó en Toledo, tiñendo el paisaje con una melancolía que se reflejaba en el cuerpo cada vez más frágil de Carmen.
La enfermedad avanzaba con una rapidez cruel, como un ladrón silencioso que le arrebataba la energía día tras día. Las fuerzas la abandonaban. Los dolores se volvían más constantes y agudos, y los paseos por su querido jardín se acortaron hasta convertirse en un recuerdo. Ahora, su mundo se reducía a los confines de su casa, a la comodidad de su sillón junto a la ventana, desde donde observaba el mundo exterior con una mezcla de resignación y una nueva inesperada paz. En esta batalla desigual, Lucía se había convertido en su sombra más luminosa. Ya no era solo una compañía en las citas médicas, era el aliento constante que llenaba los silencios, la mano que sostenía, la voz suave que narraba los pequeños detalles de la vida cotidiana, manteniendo a Carmen conectada con un mundo que se le escapaba. Le preparaba las comidas ligeras que apenas podía digerir, la ayudaba a vestirse, la acompañaba en las breves siestas de la tarde. Su presencia era un consuelo tácito, un escudo invisible contra la creciente soledad. Mientras tanto, Javier, inmerso en su propia vida madrileña y en su romance clandestino, se había vuelto casi invisible. Sus llamadas eran aún más esporádicas y superficiales, sus visitas inexistentes. Incluso cuando Lucía le informaba de la alarmante progresión de la enfermedad de su madre, las respuestas de Javier eran una cortina de humo de excusas empresariales y promesas vacías, pronunciadas con una impaciencia apenas disimulada. Carmen lo sentía, lo sabía. La frialdad de su primogénito era un eco gélido de la traición que estaba inflando el corazón de Lucía, y esa revelación había cristalizado algo en su interior. La semilla, ahora, había echado raíces profundas. No podía permitir que la bondad desinteresada de Lucía pasara desapercibida, que su lealtad fuera pisoteada por la avaricia y la indiferencia. «No es justo», murmuraba Carmen para sí misma en las largas noches de insomnio, con los ojos fijos en la oscuridad. «No después de todo lo que ella ha hecho». La sangre une, sí, pero el amor verdadero, la presencia, el sacrificio, eso es lo que construye un legado real, lo que forja lazos inquebrantables. Era una decisión silenciosa, gestada en la intimidad de su dolor y su profunda sabiduría, una resolución inquebrantable de reescribir su propia historia y asegurar que la justicia, la verdadera justicia del corazón, prevaleciera. No sería un acto de venganza, sino de reconocimiento, de amor puro y de honra. Una mañana, Lucía la encontró sentada en su sillón, no leyendo como de costumbre, sino con una libreta de cuero envejecido y un bolígrafo en la mano. La libreta, que Carmen guardaba en el fondo de un cajón desde hacía años, contenía recetas, pensamientos ocasionales y citas inspiradoras. Ahora, sus páginas se abrían para una nueva y trascendental tarea. Con manos temblorosas pero firmes, Carmen comenzó a esbozar sus pensamientos. No eran frases completas, sino ideas, nombres y valores que se entrelazaban en el esqueleto de su última voluntad. Se trataba de redefinir lo que para ella significaba un legado, de trazar una línea entre lo superficial y lo esencial. Cada palabra era un pequeño acto de rebelión contra las expectativas sociales, una declaración silenciosa de los verdaderos valores que había redescubierto. Pensó en cómo se sentirían sus hijos, pero la imagen del rostro cansado y noble de Lucía y la de Javier, esquivo y egoísta, le daban la fuerza necesaria. Sabía que su decisión sería polémica, que causaría un terremoto, pero la paz que sentía al plasmar esas palabras en papel era una validación de que estaba en el camino correcto. Era su forma de asegurarse de que, incluso después de su partida, la lealtad y el amor genuino serían recompensados, y que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. Era el comienzo de un nuevo testamento, no solo de bienes materiales, sino de los valores que ella, en sus últimos días, había llegado a comprender como los más preciados. Mientras Carmen plasmaba sus verdades en el cuaderno, el hogar en Toledo se había convertido en un campo de batalla silencioso para Lucía. La indiferencia de Javier ya no era solo ausencia, sino un veneno activo que roía los cimientos de su matrimonio. Regresaba a casa más tarde, con la ropa impregnada de un perfume ajeno y una frialdad en los ojos que calaba hasta los huesos.
Sus palabras, antes escasas, ahora se tornaban punzantes, a menudo dirigidas a Lucía con un desprecio apenas disimulado. ¿Por qué no puedes arreglar las cosas? ¿No ves que con tu actitud estás asfixiando a mi madre? Le espetaba, sin fundamento, cada vez que Lucía intentaba sugerir un cambio o simplemente compartir una preocupación. La acusaba de dramatizar, de interferir, de ser demasiado sensible, proyectando su propia culpa y frustración en la mujer que, en verdad, era el único pilar de ese hogar. Lucía, herida hasta el alma, respondía con silencios dignos, una armadura forjada en el dolor y la lealtad inquebrantable a Carmen. Desde su sillón, con el cuaderno ahora guardado bajo la almohada, Carmen era una espectadora silenciosa de esta cruel pantomima. Veía cómo Lucía encajaba cada golpe verbal, cada mirada fría, con una resiliencia que la conmovía hasta las lágrimas contenidas. Observaba la forma en que Lucía se marchitaba un poco con cada interacción con Javier, cómo sus ojos, antes tan brillantes, ahora albergaban una tristeza profunda que solo desaparecía cuando se ocupaba de Carmen o cuando creía que nadie la miraba. El corazón de Carmen se apretaba con una mezcla de indignación y una determinación férrea. La imagen de Lucía, noble y sufriente, grabó a fuego en su alma la urgencia de actuar. No era solo la enfermedad lo que la estaba consumiendo, era también la ira silenciosa por la injusticia que se cernía sobre la persona que la cuidaba con tanto amor. Su nuera merecía mucho más que esta agonía silenciosa. Merecía un reconocimiento que trascendiera las palabras. Un día, el timbre del teléfono de Carmen sonó con una melodía que era música para sus oídos. Era Enrique. Su voz, aunque lejana, sonaba cálida y genuina. «Mamá, ¿cómo estás hoy? ¿Te has abrigado bien con este frío?», preguntó con una ternura que, si bien distante, era un bálsamo. Carmen le habló de sus días, de la quietud del hogar, cuidando de no alarmarlo demasiado con los detalles más crudos de su enfermedad. Enrique, por su parte, le hablaba de su trabajo en Barcelona, de un nuevo cuadro que había visto, siempre con una ligereza que intentaba animarla, pero con una base de preocupación inconfundible. «Ya sabes, mamá, si necesitas algo, cualquier cosa, me lo dices. Prometo buscar un hueco y pasarme en cuanto pueda». La promesa, aunque difícil de cumplir, era sincera, y Carmen la sintió en cada fibra de su ser. Colgó el teléfono con un suspiro agridulce. Enrique tenía un corazón noble. Sí, pero la realidad era que el abismo de la distancia no podía ser salvado por una llamada. Solo Lucía, la extraña en el árbol genealógico, estaba allí, día tras día, llenando el vacío, y en ese silencio que siguió a la despedida de su hijo, Carmen supo con certeza inquebrantable que la promesa grabada en su corazón, aquella de justicia para Lucía, debía ser ejecutada sin demora. No, era una idea, era un mandato del alma. La promesa grabada en su corazón no tardó en manifestarse en un acto de voluntad. Una mañana, con una lucidez sorprendente para su estado, Carmen pidió a Lucía que le alcanzara el teléfono fijo. No mencionó el motivo, solo un imperioso: «Necesito hablar con don Álvaro Sanz». La voz de Lucía, siempre suave, preguntó si era urgente. «Tan urgente como la vida misma, hija», respondió Carmen con una media sonrisa enigmática que Lucía no supo descifrar. La llamada fue breve, pero la cita se concertó para esa misma tarde, en la intimidad del salón de Carmen, ya que su movilidad era limitada. Don Álvaro Sanz, notario de confianza de la familia Muñoz durante décadas, aceptó con la gravedad que requería la situación. Cuando don Álvaro llegó, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y un aire de serena autoridad, Lucía se retiró discretamente a la cocina, consciente de que se trataba de asuntos privados. Carmen, sentada en su sillón habitual, lo recibió con una mirada firme. «Álvaro, es hora de poner en orden mis últimas voluntades», comenzó sin preámbulos. «Y quiero hacer cambios sustanciales». Don Álvaro asintió, abriendo su maletín de cuero. «Estoy aquí para escucharla, Carmen». Ella le explicó sus razones, con una calma que desmentía la turbulencia emocional que la había llevado a esa decisión.
dibujando un mapa de los lazos que se habían deshecho y aquellos que, de forma inesperada, se habían tejido con una fuerza inquebrantable. Mencionó la distancia que había sentido en algunos y la presencia incondicional en otros. Su voz se suavizó perceptiblemente al hablar de Lucía, al referirse a ella como un pilar, un consuelo inesperado en su recta final. Don Álvaro, acostumbrado a los giros de la voluntad humana, escuchaba atentamente, su rostro reflejando respeto por la honestidad de Carmen, por la profundidad de su convicción. Entendió que no era un capricho de última hora, sino una profunda reflexión sobre la vida y la lealtad que los últimos meses habían puesto al descubierto. El proceso de redacción del Nuevo Testamento se llevó a cabo con meticulosidad. Carmen instruyó al notario para que la mayor parte de sus bienes, la casa en Toledo, sus ahorros, las valiosas joyas de la familia y el pequeño local de la librería fueran legados a Lucía Ramírez. A Javier y Enrique, sus hijos, les asignó una suma simbólica, una cantidad que, aunque modesta, reflejaba su reconocimiento como hijos, pero también su dolorosa decepción. Mientras don Álvaro tomaba notas, su pluma rasgaba el silencio del salón, reescribiendo el futuro de una familia. Pero Carmen sabía que las palabras legales no eran suficientes. Había una verdad emocional que debía ser dicha, un mensaje que trascendiera el frío lenguaje jurídico. «Quiero dictar una carta personal, Álvaro», dijo, su voz ahora cargada de una emoción apenas contenida. «Una carta que explique mi corazón». Y así, con una mirada fija en el otoño que se desplegaba tras la ventana, Carmen dictó, con pausas para recuperar el aliento, pero con una claridad asombrosa, sus últimas palabras. Era una carta a Lucía, un testamento de amor y gratitud incondicional. Le expresaba lo mucho que la había llegado a amar, cómo había sido su pilar, su luz en la oscuridad de la enfermedad, y cómo su bondad merecía ser recompensada. Y luego, con un tono más sombrío, dictó también una reflexión sobre Javier y Enrique, expresando su tristeza por el camino que el mayor había elegido, por la superficialidad que había cegado su corazón y su esperanza de que Enrique, a pesar de la distancia, encontrara la verdadera felicidad en la conexión humana. Cada palabra era un eco de su viaje, de su redescubrimiento del verdadero significado de la familia y del amor. Era su último acto de amor, de justicia, un legado no solo de bienes, sino de los valores que la vida, en sus postrimerías, le había enseñado a apreciar por encima de todo. Don Álvaro Sanz, con la pluma sobre el papel, esperó el último asentimiento. Carmen, con una fuerza de voluntad que desmentía su fragilidad física, revisó el documento una última vez. Un suspiro ligero escapó de sus labios, mezcla de alivio y tristeza. La paz que sentía era profunda, la tranquilidad de haber alineado su voluntad material con la justicia de su corazón. «Está bien, Álvaro», dijo, su voz apenas un murmullo, pero cargada de una autoridad inquebrantable. Con mano temblorosa tomó la pluma y con cada trazo selló no solo un documento legal, sino un nuevo rumbo para su legado. Al estampar su firma, sentía que su amor, y no solo su apellido, sería la verdadera herencia. Don Álvaro recogió los documentos con solemnidad y se despidió, dejando a Carmen con la quietud de su decisión y el susurro del otoño que entraba por la ventana. Los días que siguieron fueron un lento y sereno declinar. La vitalidad de Carmen se desvanecía como una vela consumida, pero en esa penumbra la luz de Lucía brillaba con intensidad inquebrantable. Se movía por la casa con una gracia silenciosa, una presencia constante que anticipaba cada necesidad y cada suspiro de su suegra. Lucía no solo la cuidaba físicamente, cuidaba su espíritu, ofreciendo lecturas, anécdotas de la librería, que ahora gestionaba con admirable dedicación, o simplemente el consuelo de su silencio. A veces, solo se tomaban de la mano, y en ese contacto mudo se comunicaban volúmenes de afecto y gratitud. Carmen, envuelta en esa burbuja de amor incondicional, sentía que cada dolor se suavizaba, cada miedo se disipaba. En Lucía veía no solo a su nuera,
sino a la hija que la vida le había regalado en sus últimos momentos, el refugio en su final. Una tarde, cuando el sol teñía de oro los tejados antiguos de Toledo, la respiración de Carmen se hizo más superficial. Sentía que la fuerza la abandonaba definitivamente, como la marea que se retira lentamente de la orilla. Sus ojos, ahora casi cerrados, buscaron a Lucía, que estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano con una ternura infinita. «Lucía», susurró Carmen, su voz apenas un hilo, pero cada palabra resonando con el peso de una vida. «Hija mía, no tengas miedo. Has sido mi mayor regalo». Lucía sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordarse, pero asintió, apretando la mano de Carmen con la mayor delicadeza. «Tú has sido la luz, Lucía. Prométeme que vivirás, que serás feliz, que encontrarás tu propio camino. No dejes que la amargura de otros te opaque. Tú vales mucho, más de lo que imaginas». Las palabras salieron con dificultad, entrecortadas, un legado emocional forjado en los últimos meses. Lucía, con el corazón destrozado por la inminencia de la pérdida, pero a la vez reconfortada, asintió, las lágrimas ya corriendo libremente por sus mejillas. «Lo prometo, Carmen, lo prometo», logró balbucear, su voz temblorosa. Carmen le sonrió, una sonrisa débil pero llena de una paz absoluta. Su mirada se perdió por un instante en la ventana, en el azul profundo del cielo que comenzaba a oscurecer, y luego volvió a posarse en el rostro bañado en lágrimas de Lucía. Exhaló un último suspiro, suave y sereno, como una hoja que se desprende de su rama al final del otoño, cayendo con dignidad. Su mano se aflojó en la de Lucía, y su cuerpo se relajó. Carmen Muñoz había partido, no en soledad, sino envuelta en el amor más puro y desinteresado, dejando tras de sí no solo un testamento de bienes, sino un legado de afecto verdadero que había florecido en el lugar más inesperado. Lucía la abrazó, aferrándose al cuerpo inerte de la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la familia, sintiendo el vacío inmenso, pero también la fortaleza de un lazo que ni la muerte podría romper. El silencio llenó la habitación, un silencio sagrado, roto solo por los sollozos suaves de Lucía, que acunaba en sus brazos a la mujer que había sido su madre de corazón, su compañera, su amiga, y aunque el dolor era desgarrador, una extraña sensación de paz la invadía, sabiendo que Carmen se había ido en sus brazos en el seno del amor. Los días que siguieron al fallecimiento de Carmen se tejieron con el hilo gris de la pena para Lucía. Cada amanecer traía consigo el recordatorio de la ausencia, un vacío que ninguna palabra de consuelo podía llenar por completo. El funeral, celebrado en la antigua iglesia de Santo Tomé, bajo un cielo que amenazaba con la lluvia, congregó a un puñado de amigos y familiares. Eran los rostros habituales del pequeño círculo de Carmen, sus vecinos, las compañeras de la librería, algunos primos lejanos. Todos se acercaban a Lucía con miradas de sincera condolencia, con abrazos apretados y palabras susurradas que intentaban aliviar el peso de su luto. Ella, envuelta en un velo oscuro que cubría parte de su rostro, mantenía una compostura serena, aunque por dentro el corazón le dolía con una intensidad que apenas lograba disimular. Cada apretón de manos, cada mirada compasiva, era un eco del amor que Carmen había sembrado, un amor que ahora se reflejaba en el apoyo silencioso hacia la nuera, que tan devotamente la había cuidado. La ceremonia estaba a punto de comenzar, con el padre Anselmo ya en el altar, cuando un murmullo de sorpresa, teñido de indignación, recorrió los bancos de la iglesia. La puerta principal se abrió con un chirrido inoportuno, y por ella hizo su entrada Javier, flanqueado por Patricia López, que vestía de forma llamativa para la ocasión, y en sus brazos acunaba a un bebé envuelto en una mantita de encaje. No había arrepentimiento en su rostro, solo una arrogancia descarada, una actitud de quien cree que llega a tiempo para su propio espectáculo. Javier ni siquiera se tomó la molestia de mirar a Lucía,
ignorando por completo la fila de asientos reservados para la familia y dirigiéndose con Patricia y el bebé hacia un banco lateral, lo más lejos posible de la primera fila. Su llegada tardía y su ostentosa compañía no eran solo una falta de respeto hacia la memoria de su madre, sino una bofetada pública para Lucía, que sintió como todas las miradas se posaban en ella, escudriñando su reacción, esperando un quiebre. Una punzada helada se clavó en el pecho de Lucía, un dolor que se sumaba al duelo por Carmen. La humillación era palpable, densa en el aire de la iglesia. Las lágrimas, que hasta ese momento habían sido de pena, ahora amenazaban con ser de rabia y vergüenza. Sintió el impulso de huir, de gritar, de desmoronarse bajo el peso de la traición expuesta. Pero la imagen de Carmen, su último aliento en sus brazos, las palabras de fortaleza que le había susurrado, la detuvieron. Respiró hondo, ajustó el velo y levantó la barbilla, con los ojos fijos en el altar, en la imagen de la Virgen que presidía la iglesia. No les daría la satisfacción. No quebraría su promesa a Carmen de vivir con dignidad. La fuerza silenciosa de su espíritu, forjada en meses de cuidado y sacrificio, se manifestó en una compostura inquebrantable. Entre los asistentes, las cabezas se giraban, los susurros se intensificaban. La señora Elena, una anciana vecina de Carmen, sacudió la cabeza con desaprobación. ¡Qué descaro!, masculló en voz baja, compartiendo una mirada de complicidad con la dueña de la panadería. Don Álvaro Sanz, el notario, que había acudido al funeral por respeto a su clienta y amiga, observó la escena desde su discreto asiento en la parte trasera. Una mueca casi imperceptible de disgusto cruzó su rostro. Conocía la última voluntad de Carmen, y el comportamiento de Javier en ese día tan sagrado no hacía más que reafirmar la sabiduría de aquella mujer, la justicia intrínseca de su decisión final. El desplante de Javier no era solo una ofensa a los vivos, sino una profanación de la memoria de la mujer que acababa de morir. Para muchos de los presentes, aquel espectáculo en el funeral era la confirmación visible de todo lo que Carmen, en sus conversaciones y en sus silencios, había insinuado. Lucía, a pesar de todo, se mantuvo erguida, un faro de dignidad en medio de la tormenta de desprecio, y en esa quietud su fuerza brillaba con más intensidad que la vergüenza ajena. El otoño dio paso a un invierno frío, y los días posteriores al funeral de Carmen se arrastraron con una lentitud cargada de expectativas silenciosas. La familia, o lo que quedaba de ella, se congregó de nuevo. Esta vez, no bajo el manto sagrado de la iglesia, sino en la austera pero elegante notaría de don Álvaro Sanz, en el corazón de Toledo. La sala de espera, con sus sillones de cuero oscuro y el leve aroma a papel viejo y tinta, estaba impregnada de una tensión casi tangible, una mezcla de dolor reciente y una curiosidad malsana por lo que Carmen Muñoz, en su sabiduría final, habría dispuesto. Lucía estaba sentada junto a Enrique, quien había viajado desde Barcelona para la lectura, y a su lado, la tía Pepa, una hermana de Carmen, completaba el pequeño círculo. Las miradas furtivas se cruzaban, algunas de apoyo hacia Lucía, otras de juicio silencioso, todas esperando el inicio de la ineludible ceremonia. El reloj de pared marcaba las 11:15, un cuarto de hora después de la hora acordada, cuando el silencio expectante de la sala se rompió por el suave giro del pomo de la puerta principal. Todos los ojos se volvieron hacia el umbral. Entraron Javier. Su traje impecable no podía ocultar la impaciencia que le roía por dentro. A su lado, con una sonrisa que apenas disimulaba una insolencia calculada, Patricia López. Y en los brazos de Patricia, envuelto en una mantita azul pastel, dormía plácidamente un bebé. La escena se desplegó como una confirmación silenciosa, un recordatorio brutal de la traición ya vislumbrada en el funeral, ahora expuesta en el corazón mismo de la formalidad legal. Una bofetada visible, no solo para la memoria de Carmen, sino para Lucía, para Enrique, para la decencia de lo que quedaba de la familia. El aliento se le quedó atrapado en el pecho a Lucía. La sorpresa era relativa. La había vislumbrado en el funeral, y la sospecha había roído su alma durante meses. Pero verlos allí, juntos,
el fruto visible del engaño dormitando en los brazos de Patricia, en ese espacio tan íntimo y cargado de significado, fue una punzada mucho más profunda que cualquier otra. Una ola de náuseas la invadió, seguida de un dolor tan agudo que por un instante pensó que se desvanecería. Las lágrimas querían brotar, pero se negó a darles esa victoria. Apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, la mirada fija en un punto más allá de ellos, forzándose a respirar hondo. No se quebraría, no aquí, no ahora. Una fuerza silenciosa, forjada en la lealtad y el amor incondicional a Carmen, fue su escudo, su única armadura contra la vergüenza y el deshonor ajeno. Javier ni siquiera la miró. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en don Álvaro Sanz con una expresión de impaciencia. Patricia, sin embargo, lanzó una mirada cargada de desprecio a Lucía, una sonrisa fina dibujada en sus labios. Don Álvaro Sanz, cuya expresión habitual de calma imperturbable había flaqueado ligeramente ante la entrada de Javier y Patricia, se recompuso rápidamente. Se ajustó las gafas en el puente de la nariz, un gesto que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibido, pero que ahora parecía cargado de una solemnidad particular. Se levantó de su asiento y se dirigió a la sala anexa, donde esperaba la mesa de conferencias. «Si son tan amables», invitó con una voz firme y clara, sin conceder una sola mirada a la tardía y ostentosa llegada. «Podemos pasar a la sala de juntas. El testamento de doña Carmen Muñoz nos espera». La atmósfera, ya densa, se electrificó. El aire se hizo más pesado, las miradas más intensas. Cada persona sentía el peso de las palabras por venir, las consecuencias que ese documento, sellado por una mano ya ausente, estaba a punto de desatar. La verdad, la cruda y dolorosa verdad que Carmen había decidido revelar, flotaba en el ambiente, a punto de explotar. El aire en la sala de juntas de don Álvaro Sanz se cortaba con un cuchillo invisible. Los sillones de caoba pulida crujían bajo el peso de los presentes mientras tomaban asiento, sus miradas cargadas de una mezcla de aprensión y resentimiento. Lucía se sentó junto a Enrique, buscando un refugio silencioso de la mirada penetrante de Javier y la sonrisa petulante de Patricia, quien, acunando al bebé, se había instalado junto a Javier como si fuera la señora de la casa. Don Álvaro Sanz, con la carpeta de cuero en sus manos, carraspeó suavemente, rompiendo el silencio denso que se había apoderado de la estancia. «Bien», comenzó el notario, su voz grave resonando con autoridad contenida. «Estamos aquí hoy, 15 de enero, para la lectura de las últimas voluntades de doña Carmen Muñoz, que en paz descanse». Abrió la carpeta con un leve crujido de papel. Lucía sintió un escalofrío. Era el momento. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor por la pérdida y el temor a lo que Javier pudiera decir o hacer. Don Álvaro comenzó a leer las cláusulas formales, la jerga legal que enmarcaba las decisiones de Carmen. Los primeros párrafos eran rutinarios, pero el notario hizo una pausa, ajustó sus gafas, y su mirada se posó brevemente en Lucía antes de continuar. En cuanto a sus bienes patrimoniales, doña Carmen Muñoz revoca cualquier testamento anterior y dispone lo siguiente. La propiedad inmueble cita en Toledo, en la calle de los Reyes número 15, así como la totalidad de sus ahorros bancarios, inversiones y su valiosa colección de joyas familiares, serán legados íntegramente a doña Lucía Ramírez, su nuera. La sala estalló en un murmullo ahogado. Lucía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La sorpresa la invadió, una oleada tan intensa que apenas podía respirar. La casa, sus ahorros, las joyas. Su mente luchó por procesar la información. Nunca, en 1.000.000 de años, habría esperado tal cosa. Miró a Javier, cuyo rostro se había contorsionado en una mueca de incredulidad y furia. Patricia, a su lado, había perdido su sonrisa, reemplazada por una expresión de asombro y desdén. Don Álvaro continuó, imperturbable. A sus hijos, don Javier Muñoz Ramírez y don Enrique Muñoz Ramírez, se les legará una cantidad simbólica de 10.000 euros a cada uno,
en reconocimiento a los lazos de sangre que los unen. El silencio que siguió a esas palabras fue aún más pesado que el anterior. La incredulidad se apoderó de Javier, pero esta vez, acompañada de una rabia hirviente, Lucía sintió una extraña mezcla de emociones. Una profunda gratitud hacia Carmen, un alivio inesperado por la reivindicación de su amor, y una punzada de tristeza por el abismo que se abría entre los hermanos. Además, prosiguió don Álvaro, su voz ahora un poco más solemne, doña Carmen Muñoz dejó una carta personal dirigida a todos ustedes, que consideró parte integrante de sus últimas voluntades. El notario tomó otro papel, doblado con esmero. Ella pidió que se leyera en voz alta. La mirada de Javier se clavó en Lucía, llena de acusación y odio. Patricia jadeó. Enrique, hasta entonces callado, miró al notario con el ceño fruncido, su curiosidad mezclada con una creciente incomodidad. Don Álvaro comenzó a leer la carta de Carmen, su voz ahora la de la difunta, llena de la sabiduría y la percepción que la caracterizaban. Mis queridos hijos, Javier y Enrique, y tú, Lucía. Si están escuchando estas palabras, significa que ya he emprendido el último viaje. No les mentiré, este ha sido el testamento más difícil de redactar, pero también el más honesto. Siempre creí que el legado se medía por lo que uno construía, por la independencia, por la sangre. Qué equivocada estaba, y qué dolorosa fue esa revelación en los últimos meses de mi vida. Javier, hijo mío, te crié para ser fuerte y ambicioso, y lo lograste en tu mundo, pero en tu ascenso te desviaste de lo que para mí, en mis últimos días, se reveló como lo más esencial, la verdadera conexión humana. Tu ausencia en momentos cruciales, la distancia que creció entre nosotros, me demostraron que el legado no solo se construye con logros, sino con la presencia, el cuidado y el amor que se comparte. Sentí una soledad que nunca imaginé, una soledad que me hizo reevaluar todo lo que creí conocer sobre la familia y el afecto. Las palabras de Carmen pronunciadas por la voz neutral del notario golpearon a Javier como puñales. Su rostro enrojeció, sus puños se apretaron. Patricia, sintiendo el escrutinio de todos, intentó susurrarle algo, pero él la ignoró. Enrique, continuó la carta, la voz de Carmen ahora teñida de una melancolía cariñosa. Sé que la distancia ha sido un impedimento, pero siempre sentí tu cariño sincero. Tu corazón es noble, y espero que encuentres la verdadera felicidad, esa que se cultiva con la presencia y el afecto genuino. Lucía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, sentía el calor de las palabras de Carmen, un bálsamo para su alma herida. La vindicación era agridulce, pero inmensamente poderosa. Y a ti, Lucía, leyó don Álvaro, y la sala pareció contener la respiración. Hija mía de corazón, tú que no compartes mi sangre, has sido mi pilar, mi consuelo, mi luz en la oscuridad. Tu dedicación, tu paciencia, tu amor incondicional y desinteresado me han enseñado el verdadero significado de la familia. Tú estuviste a mi lado cuando más te necesité, cuando mis propios hijos estaban ausentes. Me acompañaste en el dolor, me diste alegría en mis últimos días. Mi legado no es solo material, es un legado de amor, y ese amor, Lucía, te pertenece por derecho. Espero que mi herencia te dé la oportunidad de construir la vida que mereces, una vida llena de felicidad y propósito. No dejes que la amargura de otros apague tu luz. Eres una mujer valiosa y fuerte. Vive, hija mía, sé feliz, con todo mi amor, Carmen Muñoz. Al terminar la lectura, don Álvaro volvió a doblar la carta. El silencio se adueñó de la sala, más pesado que nunca. Lucía se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo. Las palabras de Carmen la habían atravesado, curando y abriendo heridas al mismo tiempo. Era un amor tan puro, tan inesperado. De repente, Javier se levantó de un salto, su silla chirriando contra el suelo, el ruido resonando como un trueno. Su rostro era una máscara de furia descontrolada, sus ojos inyectados en sangre. «Esto es una farsa»,
bramó, señalando con un dedo tembloroso a Lucía. «Una manipulación descarada. Esta mujer te ha embrujado, mamá. Te ha engañado para que le des todo. Es una aprovechada, una cazafortunas». Su voz, rota por la rabia, resonaba por toda la sala. Patricia, ahora verdaderamente incómoda, intentó detenerlo, pero Javier la apartó con brusquedad. Sus acusaciones, sin embargo, cayeron en oídos sordos. La presencia de Patricia y el bebé en sus brazos, la confirmación de su propia traición y falta de moralidad, era una evidencia irrefutable que ahogaba el eco de sus palabras, convirtiéndolas en meros ladridos de un hombre desesperado y avergonzado. La justicia de Carmen, fría y certera, se había revelado. La ira de Javier resonó en la sala, pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra cargada de veneno, una voz inesperada se alzó, más suave pero con una firmeza inquebrantable. Era Enrique, el hermano menor, que se había mantenido en silencio, observando la escena con una mezcla de pena y vergüenza ajena. Se puso de pie lentamente, su mirada fija en Javier, sin una pizca de la rabia descontrolada de su hermano, sino con una autoridad serena que sorprendió a todos, incluido a Javier. «Javier, cállate de una vez», dijo Enrique, su voz baja pero cortante. «No hables así de mamá, y menos de Lucía». Miró alrededor de la sala, sus ojos deteniéndose un instante en Lucía, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y un tenue rayo de esperanza. Mamá no era una mujer que se dejara manipular, ni tú ni nadie la conocía mejor que nosotros, y ella no hacía nada a la ligera. ¿Crees de verdad que una mujer como Carmen Muñoz, que construyó su propia vida desde cero, que nos crió para ser independientes, de repente iba a ser embrujada por nadie? La pregunta flotó en el aire, retórica y contundente. La verdad, Javier, es que la carta lo dice todo. Y tú lo sabes, ella estaba sola. Sola, Javier. ¿Quién estaba con ella en Toledo? ¿Quién la acompañó a las citas médicas? ¿Quién se sentó a su lado cuando el dolor era insoportable? ¿Quién le dio su tiempo, su paciencia, su amor? No fuiste tú. No fui yo, por la distancia. Es cierto, pero yo al menos lo reconocía. Fue Lucía. Enrique giró su cuerpo ligeramente hacia Lucía, su expresión suavizándose. «Lucía, te lo he dicho por teléfono, y te lo digo ahora delante de todos. No tengo más que gratitud por lo que hiciste por mamá. Yo no pude estar, y tú estuviste. Y el hecho de que mi madre haya reconocido esa lealtad, ese amor desinteresado, por encima de los lazos de sangre, eso no es manipulación, Javier. Eso es justicia. Eso es el legado de una mujer que al final de su vida aprendió lo que realmente importaba. Y la carta lo dejó claro. Mi madre te lloró. Sí, pero no porque te hubiera perdido, sino porque te habías perdido a ti mismo, y con ello, a ella». La sala guardó un silencio sepulcral. Las palabras de Enrique, tan mesuradas y firmes, habían desarmado la furia ciega de Javier. Este último se quedó mudo por un instante, su rostro pasando del rojo intenso de la rabia al blanco pálido de la vergüenza y la sorpresa. Nunca había esperado tal oposición de su hermano, a quien siempre había considerado más maleable, menos confrontacional. Patricia, sintiéndose el centro de todas las miradas de juicio y asco, intentó de nuevo tomar a Javier del brazo, esta vez con más vehemencia. «Javier, vámonos. No tenemos por qué soportar esto», susurró con urgencia, su voz tensa, su sonrisa triunfal completamente desdibujada. El bebé en sus brazos, ajeno a la tormenta que lo rodeaba, emitió un pequeño quejido. Javier la miró con resentimiento, pero el control que mantenía sobre sí mismo se había roto. Su máscara de arrogancia se había desvanecido, revelando a un hombre humillado y acorralado. Incapaz de replicar a Enrique sin argumentos, y con el peso de la carta de su madre resonando en sus oídos y la prueba viviente de su traición en los brazos de Patricia, Javier sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. No había nada más que hacer, nada más que decir.
Se giró bruscamente, con una furia impotente, quemándole por dentro. «Esto no ha terminado», bramó, aunque su voz sonaba hueca, vacía de verdadera amenaza, y era más un lamento de impotencia que un desafío. Se dirigió hacia la puerta, abriéndola de golpe. Patricia lo siguió a toda prisa, lanzando una última mirada de odio a Lucía antes de desaparecer tras él. La puerta de la notaría cerrándose con un golpe seco que selló no solo su salida, sino el final de una era. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era un silencio diferente, uno de alivio y una extraña liberación. Lucía se permitió respirar. El nudo en su garganta se aflojó, y las lágrimas, que había contenido con tanta tenacidad, comenzaron a deslizarse libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de tristeza, sí, por el matrimonio que acababa de morir de forma tan pública y dolorosa, por la ilusión de una familia unida que nunca había sido y que ahora se desvanecía por completo. Pero entre esa tristeza, una emoción inesperada floreció, una sensación de vindicación. Carmen había visto, Carmen lo había reconocido. Su sacrificio no había sido en vano. No era una cazafortunas, no era una manipuladora. Era una mujer que había amado y había sido amada a cambio. También sentía un alivio inmenso, un peso que se levantaba de sus hombros. La verdad, por cruda que fuera, finalmente había salido a la luz. Ya no tendría que llevar en silencio la carga de la infidelidad de Javier, ni la humillación de su desprecio. Carmen le había dado, más allá de la herencia material, la libertad de ser ella misma, de valorarse. Miró a don Álvaro, quien le ofreció una sonrisa amable y comprensiva. Luego, sus ojos se encontraron con los de Enrique. Él le asintió con un gesto de respeto, una conexión tácita forjándose entre ellos en ese instante, un reconocimiento mutuo de la justicia de la situación. Lucía no sabía lo que el futuro le depararía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su propio destino. La herida era profunda, pero una semilla de esperanza, alimentada por el amor de Carmen, comenzaba a germinar en su corazón. Estaba triste, sí, pero extrañamente, también estaba libre. La bravuconería de Javier al salir de la notaría se desvaneció tan rápido como el eco de sus pasos en el pasillo. Su amenaza, «esto no ha terminado», sonó hueca, una súplica desesperada más que una declaración de guerra. La verdad era que, para él, todo acababa de terminar. Los pilares de su vida, construidos con ambición y despreocupación, comenzaron a ceder uno a uno. El primer golpe llegó en el trabajo. Su rendimiento había estado decayendo durante meses, eclipsado por la aventura y la creciente irritación por los problemas familiares que consideraba menores. La reputación, esa armadura que Javier había pulido con tanto esmero, ahora estaba manchada por el escándalo público del funeral y la lectura del testamento, que no tardó en filtrarse entre los círculos adecuados. La empresa para la que trabajaba, celosa de su imagen, no tardó en tomar cartas en el asunto. Una semana después de la notaría, Javier fue convocado a una reunión. La sala, aséptica y fría, reflejaba la distancia emocional de la conversación. No hubo gritos ni reprimendas airadas, solo un comunicado sobrio y definitivo. Su contrato terminaba. Las palabras reestructuración, ética empresarial y necesidad de un cambio de dirección fueron eufemismos para «no queremos a un hombre con su reputación en nuestra plantilla». Javier sintió un nudo helado en el estómago. La seguridad, el estatus que tanto había valorado, se desvanecían como arena entre sus dedos. Patricia, ajena a la humillación, esperaba en el apartamento. Cuando Javier le comunicó la noticia, su sonrisa se endureció. «¿Sin trabajo, Javier? ¿Y cómo vamos a mantener este tren de vida? ¿Y al bebé?» Su voz, antes melosa, ahora era un corte afilado. Patricia López no había elegido a Javier por su encanto, sino por su potencial, por la promesa de un futuro dorado que él representaba. Un hombre sin trabajo, con un futuro financiero incierto y la carga de un bebé, no encajaba en sus planes. La fachada de su amor se derrumbó con la misma rapidez con la que se había construido. Una discusión, fría y calculada por parte de ella,
explosiva y desesperada por parte de él, selló su destino. Esto no es lo que acordamos, Javier. Yo no soy Lucía. Yo no me quedo por amor al arte, sentenció Patricia, con una mirada gélida. Al día siguiente, con la misma prisa con la que había llegado a su vida, se marchó. Se llevó sus maletas, lo que pudo empaquetar de valor, y, lo más doloroso, se llevó la expectativa de que el bebé no sería su problema. Dejó a Javier solo, con la cuna vacía en el salón y un silencio ensordecedor que clamaba por una explicación. Solo unas horas después, llegó una notificación de su abogado. Patricia renunciaba a toda responsabilidad económica sobre el niño, pidiendo una pensión mínima y dejando claro que Javier sería el único responsable de la crianza. El espejo que antes reflejaba a un hombre exitoso, ambicioso y seguro de sí mismo, ahora le devolvía la imagen de un hombre deshecho. Las deudas comenzaron a acumularse, la hipoteca del piso en Madrid, los plazos del coche de lujo, las tarjetas de crédito que había usado sin medida. La soledad se cernió sobre él, implacable. Sus amigos de la vida nocturna y los eventos corporativos desaparecieron. Las llamadas dejaron de entrar. Las invitaciones se secaron. Javier estaba solo, en un apartamento demasiado grande, demasiado silencioso, con solo el llanto intermitente de su bebé como compañía. El niño, que ahora no era un trofeo sino una responsabilidad abrumadora, se convirtió en un recordatorio constante de sus decisiones. Javier, que nunca había cambiado un pañal, que apenas sabía cómo consolar a un recién nacido, se encontró en un infierno de noches sin dormir, biberones y pañales sucios. La frustración y el arrepentimiento, antes desconocidos, comenzaron a roerle el alma. La ambición que lo había impulsado ahora se sentía como una condena. Miraba a su hijo, y por primera vez no pensaba en herencias ni en estatus, sino en la pura y cruda supervivencia. La dulce victoria que había anhelado se había transformado en un amargo sabor a derrota, el precio de una vida construida sobre cimientos de arena y desamor. Tras la tormenta que había sido la lectura del testamento y la subsiguiente desintegración pública de su matrimonio, Lucía se encontró en un umbral, en la antesala de una vida que apenas comenzaba a vislumbrar. El invierno toledano, con su frío cortante, reflejaba la cicatriz reciente en su alma, pero entre susurros gélidos también prometía un renacer. Las últimas palabras de Carmen, grabadas a fuego en su memoria: «Vive, hija mía, sé feliz, encuentra tu propio camino, no dejes que la amargura de otros te opaque. Tú vales mucho», eran ahora un faro, una melodía insistente que la impulsaba hacia adelante. El peso de la casa en Toledo, con sus recuerdos agridulces y la omnipresencia de un pasado doloroso, se había vuelto una carga insoportable. Necesitaba aire, espacio, una tierra virgen, donde plantar las semillas de su propia vida, lejos de las sombras de Javier y de la implacable mirada de una sociedad que la había visto sufrir en silencio. Fue en una de esas noches de reflexión, mientras contemplaba el cuaderno de cuero envejecido, donde Carmen había esbozado su voluntad, que la idea brotó con la claridad de un manantial en el desierto. Un restaurante, no un negocio cualquiera, sino un espacio donde la calidez y la autenticidad fueran el alma de cada plato. Un lugar que de alguna manera continuara la esencia de la generosidad que había recibido. La herencia de Carmen, más allá de lo material, se presentaba como la oportunidad largamente anhelada de dar forma a un sueño que había guardado bajo llave, uno que, aunque quizás modesto para las ambiciones de Javier, resonaba con la profundidad de su propio espíritu. Eligió Burgos, una ciudad que siempre le había atraído por su historia, su gastronomía sobria y su gente de corazón abierto. Un lugar lejos de Madrid y Toledo, lo suficientemente cerca para ser familiar, lo suficientemente lejos para ser un lienzo en blanco para su nueva existencia. Con una determinación que asombraría a quienes solo la habían conocido como la silenciosa esposa de Javier, Lucía se despidió de Toledo. No hubo grandes despedidas, solo un último paseo por el jardín de Carmen, una caricia a las páginas de los libros de la librería que tanto había amado su suegra,
un adiós a las sombras que la habían envuelto. Los fondos de la herencia se destinaron a la adquisición de un local pequeño, pero encantador, en el casco antiguo de Burgos, con paredes de piedra vista y un pequeño patio interior. Pasó meses renovándolo, no solo con el capital legado, sino con cada fibra de su energía y cada retazo de su alma. Ella misma lijó maderas, eligió azulejos, diseñó la carta con esmero, recuperando viejas recetas castellanas, muchas de ellas, claro, inspiradas en los platos caseros de Carmen. La cocina de Carmen cobraría vida, no como un templo de alta cocina pretenciosa, sino como un refugio de sabores auténticos, donde cada aroma y cada textura evocarían el calor de un hogar, la memoria de una bondad desinteresada. La inauguración fue modesta, invitando a unos pocos conocidos que había hecho en Burgos y a la expectativa silenciosa que la había acompañado durante años. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente ella misma. Una anfitriona, una cocinera, una creadora, tejiendo su propia narrativa en cada gesto. Las semanas iniciales fueron agotadoras. Un torbellino de reservas, proveedores y las inevitables dificultades de un negocio nuevo. Pero la respuesta no se hizo esperar. El boca a boca corrió como la pólvora. La gente de Burgos se enamoró del ambiente acogedor, de la sinceridad de los platos y sobre todo de la propia Lucía, cuya sonrisa genuina y dedicación eran palpables en cada rincón del local. Los guisos lentos, las carnes a la brasa que sabían a domingo, los postres caseros que recordaban a las abuelas, se convirtieron en el sello distintivo. El plato estrella, un cordero asado al estilo de Carmen, basado en una receta familiar de su suegra, se agotaba cada día, un silencioso tributo al sabor de la verdadera familia. La cocina de Carmen se transformó rápidamente en un éxito rotundo. Las reservas se dispararon. Los críticos gastronómicos locales la elogiaron y en poco tiempo se había convertido en un referente en la ciudad. Lucía, la mujer que había vivido a la sombra de su esposo, que había soportado el desprecio y la indiferencia en silencio, se irguió ahora con una nueva estatura. Aprendió a gestionar personal, a negociar con proveedores, a tomar decisiones con una confianza que antes le era ajena, una autoridad que emergía de su propia experiencia y esfuerzo. Su voz, que en el pasado había sido silenciada, ahora se alzaba con claridad, aunque siempre con la misma dulzura innata. Se sentía fuerte, capaz, plenamente dueña de su destino. El brillo en sus ojos había regresado, más intenso que nunca, un reflejo no solo de la luz de los fogones de su cocina, sino de la llama de su propia independencia, la realización de un propósito que Carmen, con su última y generosa lección, le había ayudado a encender. El vibrante éxito de la cocina de Carmen en Burgos existía en un universo paralelo a la espiral descendente en la que Javier se había hundido en Madrid. Los meses transcurrieron y lejos de encontrar una solución, su vida se había convertido en un lodazal de deudas, noches de insomnio con el llanto del bebé y la abrumadora soledad. El apartamento, antes símbolo de su estatus, ahora era una prisión silenciosa. Los intentos de reconstruir su carrera habían fracasado. Nadie quería asociarse con un hombre cuya reputación estaba hecha añicos. La figura imponente que una vez fue, se había desdibujado en un hombre demacrado, con el rostro surcado por el cansancio y la desesperación. Una tarde, con el bebé por fin dormido en su cuna improvisada y las facturas amontonándose sobre la mesa, la imagen de Lucía, serena y digna, acudió a su mente. No era el recuerdo de la mujer que había sido, sino de la empresaria exitosa que había visto en un reportaje local sobre gastronomía de Burgos, con la misma sonrisa bondadosa que Carmen tanto había alabado. La vergüenza le quemaba, pero la necesidad era mayor. Tembloroso, con el corazón martillando en el pecho, marcó el número que creyó haber olvidado. El teléfono de Lucía sonó en un momento de calma inusual en la cocina de Carmen, justo después del servicio de mediodía. El número era desconocido, pero algo la impulsó a contestar. «Diga», dijo, su voz tranquila y segura.
Al otro lado, la voz de Javier sonaba irreconocible, áspera y llena de una emoción que ella no había escuchado en años. «Lucía, soy Javier», murmuró. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía, pero se mantuvo firme. Se sentó en una silla, respirando hondo. «Javier, ¿cómo estás?», preguntó, con una formalidad distante. Él divagó, habló de su situación, de la soledad, de los errores. «Lucía, por favor, te lo juro, estoy arrepentido. Me equivoqué, fui un estúpido. ¿Podríamos empezar de nuevo? Te necesito. Al bebé te necesita». Sus palabras eran una mezcla de súplica y un velado interés por la estabilidad que ella ahora representaba. Lucía escuchó, sintiendo una punzada de tristeza por el hombre que había sido su esposo, pero también una fortaleza inquebrantable. «Javier», comenzó, su voz suave pero con un matiz de acero. «Ya no soy la misma Lucía que conociste. He crecido, he encontrado mi camino. Te deseo lo mejor, de verdad, pero mi vida ahora está aquí, con la cocina de Carmen. Ya no hay un nosotros». No hubo rencor en sus palabras, solo una afirmación tranquila de su nueva realidad. Javier intentó argumentar, suplicar, pero Lucía fue amable y firme. «Es hora de que los dos sigamos adelante», dijo antes de terminar la llamada con una cortesía definitiva. La conversación dejó un sabor agridulce, pero Lucía colgó el teléfono sintiendo una paz profunda. Había cerrado un capítulo, no con rabia, sino con la sabiduría que Carmen le había legado. Los meses pasaron, y la vida de Lucía, lejos de los ecos del pasado, floreció con una gracia renovada. El éxito de su restaurante le brindó no solo estabilidad económica, sino una comunidad de amigos y admiradores. Fue precisamente en el bullicio de su local donde, una noche, conoció a Marcos Díaz. Él era un cliente habitual, un arquitecto de la ciudad con una mirada cálida y una sonrisa genuina. Marcos no conocía su pasado. La veía como Lucía, la chef exitosa, la mujer amable y apasionada que había creado un lugar tan especial. Sus conversaciones iniciales sobre gastronomía y arquitectura rápidamente derivaron en charlas más profundas sobre la vida, los sueños y los pequeños placeres cotidianos. Lucía se sintió atraída por su bondad, por la manera en que le escuchaba con atención, por el respeto que emanaba de cada uno de sus gestos. Con Marcos no había necesidad de escudos ni de silencios protectores. Podía ser ella misma, sin reservas, y él la valoraba por ello. Su relación floreció con la naturalidad de una planta bien regada. Las cenas en la cocina de Carmen se transformaron en paseos nocturnos por las calles adoquinadas de Burgos, en visitas a mercados locales en busca de ingredientes frescos, en mañanas de domingo compartiendo café y planes para el futuro. Marcos admiraba su resiliencia, su talento, su corazón. La felicidad de Lucía era palpable. El brillo en sus ojos ahora era un reflejo del amor y la paz que había encontrado. Un año después de su encuentro, en un anochecer dorado sobre el mirador del castillo, Marcos se arrodilló, no con un anillo extravagante, sino con una sencilla sortija de plata que había pertenecido a su abuela. «Lucía», dijo, su voz cargada de emoción, «quiero construir una vida contigo, una vida de respeto, de amor, de risas. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía, pero esta vez eran de pura alegría. «Sí, Marcos, sí quiero». Su boda fue una ceremonia íntima y hermosa en una pequeña ermita en las afueras de Burgos, rodeado solo por sus seres más queridos, con Enrique viajando desde Barcelona para asistir y ofrecer un emotivo brindis. Fue un día de promesas sinceras y de una felicidad desbordante. Un testimonio de que incluso después de las adversidades más grandes, el amor verdadero y la alegría genuina pueden encontrar su camino. Lucía, vestida con un sencillo traje de novia que resaltaba su elegancia natural, sonreía con la certeza de haber encontrado no solo un esposo,
sino un compañero de vida que celebraba cada faceta de su ser. Marcos, a su lado, era la encarnación de la lealtad y el afecto que Carmen había deseado para ella. La vida de Lucía, marcada por la traición y el dolor, se había transformado en un cuento de resiliencia y un amor inesperado. Un final feliz que la propia Carmen, con su última voluntad, había ayudado a forjar. El hogar que Lucía y Marcos comenzaron a construir tras su sencilla pero emotiva boda en Burgos no era solo un espacio físico, una casa de piedra antigua que renovaron con amor y cuidado, sino un santuario de paz. Cada mañana, los rayos del sol se filtraban por las ventanas, iluminando una vida tejida con hilos de respeto mutuo, risas sinceras y una comprensión profunda que no necesitaba de palabras. Con Marcos, Lucía descubrió la alegría de la compañía sin presiones, la complicidad en los pequeños detalles y la seguridad de un amor que la celebraba tal como era. Él admiraba su fortaleza, su talento y su pasión por la cocina de Carmen, convirtiéndose en su más ferviente admirador y un apoyo inquebrantable. Juntos, crearon una rutina que era a la vez vibrante y tranquilizadora. Mañanas en el restaurante o en el estudio de arquitectura de Marcos, tardes explorando la ciudad o simplemente disfrutando de la quietud de su jardín. La justicia, para Lucía, ya no se manifestaba en la caída de Javier, aunque la noticia de su ruina ocasionalmente llegaba a sus oídos como un eco lejano y agridulce. Su verdadera reivindicación no era la venganza, sino la paz interior que había encontrado, la alegría genuina que ahora la habitaba. Había aprendido que el perdón, o al menos la ausencia de resentimiento, era una liberación para su propia alma, no un regalo para los demás. La vida con Marcos era la prueba palpable de que la felicidad no se construye sobre los escombros de otros, sino sobre la autenticidad de uno mismo y la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. No había odio en su corazón, solo una profunda gratitud por la oportunidad de reescribir su destino, de elegir la luz después de tanta oscuridad. La cocina de Carmen florecía bajo su dirección. El nombre del restaurante, elegido con tanto cariño, no era solo un rótulo, era un recordatorio diario, un homenaje vivo a la mujer que le había legado mucho más que una herencia material. En cada plato que se servía, en la calidez del ambiente, en la sonrisa amable con la que Lucía recibía a sus clientes, residía el espíritu de Carmen. Una pequeña foto en blanco y negro de Carmen, sonriendo con su mirada aguda y bondadosa, adornaba discretamente la pared de la oficina de Lucía, su presencia silenciosa una fuente constante de inspiración. Lucía a menudo se encontraba pensando en Carmen, en sus últimas palabras, en la sabiduría que le había compartido en los confines de su vida. El legado de la anciana no era solo la casa en Toledo o el dinero en el banco, era la lección de que el verdadero valor reside en la integridad, en la bondad desinteresada y en la fuerza para defender lo que es justo, incluso cuando el mundo parece ir en contra. A veces, mientras Marcos y ella paseaban por las orillas del río Arlanzón al atardecer, Lucía se detenía, observando cómo el sol se ponía sobre la catedral gótica. En esos momentos de quietud, sentía una plenitud que nunca antes había imaginado. Su vida, que en un momento había parecido un laberinto de dolor y desilusión, se había transformado en un camino claro y luminoso. Había encontrado su propósito, su voz y, lo más importante, su propio valor. El éxito de su restaurante era la prueba de su esfuerzo y pasión, la realización de un sueño que la herencia de Carmen había hecho posible. Pero la verdadera riqueza, la que guardaba en lo más profundo de su ser, era la de su amor por Marcos, la amistad con Enrique, el respeto de su comunidad y la paz que había hecho las paces con su pasado. La historia de Lucía, una mujer que había sido subestimada y herida, se había convertido en un testimonio de resiliencia. Había aprendido que la felicidad no era un destino, sino un viaje, una construcción diaria forjada con autenticidad y amor. No se trataba de fortuna o de apellidos ilustres, sino de la capacidad de valorar la bondad, de cultivar la empatía y de defender la propia dignidad. Y en cada sonrisa que compartía con Marcos, en cada cliente satisfecho que abandonaba, la cocina de Carmen,
En cada momento de serena gratitud, Lucía sabía que el legado de Carmen, el de la bondad y el amor auténtico, perduraba, no solo en un restaurante, sino en una vida plena y feliz, una vida que ella había elegido, valiente y libre.